Hola, ¿qué tal? Revisemos este apartado de sexualidad que es Introducción a la Sexualidad. Y bueno, primeramente aquí tenemos que preguntarnos, ¿por qué el ser humano tiene reproducción sexual? Porque debemos de conocer que también existe la reproducción asexual. ¿Por qué tenemos reproducción sexual? ¿Qué ventajas tiene la reproducción sexual sobre la asexual? Y bueno, la respuesta es que la reproducción sexual nos brinda una diversidad genética muy importante. Y esta diversidad genética nos aporta una gran capacidad de adaptación ante los retos que nos puede proporcionar el ambiente. Igualmente, esto nos da una mayor habilidad de evolucionar favorablemente según las demandas del exterior. Entonces, la reproducción sexual es muy importante porque nos da una diversidad genética y una gran capacidad de adaptación. Ahora, ¿qué es la sexualidad? Bueno, hay varias definiciones, aquí puse algunas de ellas para poder comprender un poco más qué es la sexualidad. Bueno, es el conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Otra definición es el conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Y la última, que fue la definición que más me agradó a mi punto de vista personal, pero todas están correctas. La sexualidad es la dimensión de la personalidad presente en la conducta humana que se manifiesta de diversas formas, sentimientos, emociones, impulsos, comportamientos que todos que todos podemos sentir a medida que se desarrolla dicha dimensión y se ve diferente según la edad. Entonces, esta definición me parece bastante completa, ya que nos dice que la sexualidad es una parte de la personalidad que está presente en la conducta humana, tiene múltiples manifestaciones y que varía según la edad, ¿ok? En la forma como se expresa y cómo se percibe, ya que no es igual la sexualidad de un niño, de un adolescente, de un adulto, etcétera. ¿Qué funciones cumple la sexualidad? Bueno, quizás la más obvia y la más sonada, obviamente, es la cuestión de la reproducción. La sexualidad cumple la función de mantener la especie, perpetuarla, y como es la reproducción sexual, pues bueno, que se mantenga una diversidad genética importante. Para la comunicación, ok, vaya, la sexualidad expresa, nos permite que haya una comunicación entre los integrantes de ese vínculo sexual y la cuestión del placer sexual. Ahora, cabe mencionar que la diferenciación sexual, que es un tema que tenemos que conocer brevemente en esos tópicos de fisiología, bueno, hay diferentes etapas por nombrarlo de alguna manera, okay, de sexuación, o sea, cómo se va sexualizando el ser humano. Y podemos irnos desde lo que es el sexo cromosómico hasta lo que es el sexo social. Entonces, vamos a hablar un poco de cada uno, de cómo es que estos marcan una diferenciación sexual. Entonces, está el sexo cromosómico, genético o genotípico, el gonadal, fenotípico genital, el hipotalámico hipoficiario, el sexo cerebral o de comportamiento y el sexo social o de género. Ahora, los que están de color verde indican que es una cuestión completamente biológica y los que están de color azul es que esto ya es una cuestión social o psicológica. Entonces, vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Empecemos por vamos a hablar de la diferenciación sexual, lo que es el sexo cromosómico. Y bueno, recordemos que tenemos 23 pares de cromosomas, ¿ok? Y de esos 23 pares tenemos un par de cromosomas sexuales. Los otros 22 cromosomas, vaya, pares de cromosomas son los autosomas. Los cromosomas de tipo autosomas son cromosomas que no influyen en la determinación del sexo. En cambio, el par de cromosomas sexuales sí que influye en determinar el sexo y diferenciarlo. Entonces, los sexocromosomas, ¿ok? Que es el par de cromosomas sexuales, ¿ok? Van a ser diferente entre el hombre y la mujer y es lo que nos marca la diferenciación sexual a nivel de sexo cromosómico. Para que un feto se desarrolle de manera femenina, se requiere la combinación de sexocromosomas XX. Por el contrario, para que un feto se desarrolle de forma masculina, se requiere la combinación XY. Por lo tanto, vemos aquí que un cromosoma importante para marcar la determinación del sexo, pues es el cromosoma Y, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vemos dos cariotipos. Vemos que están los autosomas, ¿ok? Que son iguales entre
hombre y mujer, que es del 1 al 22, y vemos que al final están los sexocromosomas, y vemos que aquí está XY, por lo tanto este es un cariotipo de un varón, y aquí está esta combinación, ¿ok? En el que hay dos X y no hay Y, esto indica un cariotipo femenino. Entonces, bueno, el cromosoma X es sumamente importante, está presente en ambos sexos, tanto en el hombre como en la mujer. La mujer tiene doble cromosoma X, los hombres nada más tienen, los hombres solamente tienen uno, ¿ok? Y pues bueno, el hecho que esté el cromosoma Y, pues bueno, va a dar, ¿ok? La pauta para que se desarrolle como un feto masculino. Entonces, bueno, aquí en el lado izquierdo tenemos la cuestión de la gametogénesis femenina y bueno, vemos que cuando se forman los óvulos, ¿ok? Estos van a tener siempre, hablando de la cuestión sexual o de los cromosomas sexuales, van a tener cromosoma X. En cambio, los espermatozoides que están en el lado derecho, durante su maduración, para la espermatogénesis, vamos a tener espermatozoides Y X. Entonces, eso es importante porque el que va a determinar el sexo como tal son los espermatozoides, ya que el óvulo siempre aporta una X, ¿ok? El que va a aportar la otra X o en dado caso una Y va a ser el espermatozoide, por eso se dice que el espermatozoide es el que ya determina el sexo cromosómico. Entonces aquí tenemos 44 cromosomas de tipo autosomas, más dos sexuales, ya 46, que son 23 pares, y aquí 44 igual a autosomas y dos cromosomas sexuales igual a 46 cromosomas, en este caso femenino, ¿ok? Entonces aquí ya está el cigoto, ¿ok? Se fertiliza el óvulo y bueno, ya está el cigoto y esto va a madurar ya para el sexo que esté determinado cromosómicamente. Cabe mencionar que en el sexo femenino fisiológicamente ocurre lo que se le conoce como inactivación del cromosoma X o leonización. ¿Esto por qué sucede? Porque, bueno, comparando a la mujer con el hombre en la cuestión cromosómica, se puede decir que la mujer tiene una sobrecarga del cromosoma X, ya que pues, los hombres con solamente tener una X son completamente funcionales. Por lo tanto, se puede decir que las mujeres tienen una sobrecarga del cromosoma X. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las mujeres para que no tengan exceso de genes del X? Hay una inactivación del cromosoma X, es decir, un cromosoma X se inactiva para que solamente se mantenga uno, ¿ok? A eso es a lo que se le conoce como leonización o inactivación del cromosoma X. Ahora, la mujer tiene un cromosoma X de papá y un cromosoma X de mamá. ¿Qué cromosoma X es el que se va a inactivar? Bueno, en cuestiones fisiológicas esto ocurre completamente al azar. Entonces, en promedio, 50% del cuerpo de la mujer va a tener cromosoma X de papá activo y el otro 50% del cuerpo de la mujer va a tener cromosoma X de mamá activo. ¿Ok? Ahora, el cromosoma X inactivo nos va a producir una heterocromatina, vaya, DNA inactivo en el núcleo que se visualiza como el cuerpo de Barr o cromatina sexual. Ahora, ¿cuántos cuerpos de Barr va a tener un individuo, la célula del individuo? La fórmula es muy sencilla, es el número de X de cromosomas X menos uno. ¿Por qué menos uno? Porque solamente se va a quedar un cromosoma X activo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, las mujeres que tienen 2X sería 2 menos uno, nos da uno. Por lo tanto, las mujeres tienen un cromosoma X activo y otro inactivo, ¿ok? Los hombres que solamente tienen un X, entonces sería uno menos uno nos da cero. Por lo tanto, los hombres no tienen un cromosoma X inactivo, ¿ok? Entonces los hombres no tienen cuerpo de Barr. Ahora, pasemos a hablar del sexo genético. ¿El sexo genético a qué hace referencia? Bueno, el sexo cromosómico es tal cual la fórmula cromosómica. El sexo genético hace referencia a los genes que están en estos cromosomas, que aquí involucra tanto cromosomas sexuales, ok, XY, pero también puede involucrar a otros genes que van a promover la diferenciación sexual. Entonces, cabe mencionar que de los genes más importantes para la determinación y diferenciación sexual, pues sí están en los cromosomas sexuales, ¿ok? Entonces, aquí vemos, vaya, varios genes. Uno de los más importantes, ¿ok? Es el gen SRY que está en el cromosoma Y, ¿ok? Que este va a promover la diferenciación de la gónada masculina y la ausencia de este gen, pues bueno, va a hacer que se promueva
la diferenciación de la gónada hacia el ovario, ¿ok? Entonces, aquí vemos, vaya, está el sexo cromosómico va a tener un conjunto de genes que van a promover la diferenciación de la gónada indiferenciada o de la gónada primitiva hacia lo que es el testículo, hacia la gónada masculina. Y aquí, pues en el testículo ya van a estar las células de Sertoli, las células de Leydig, ¿ok? Que estas van a tener una función endocrina y también una función en la gametogénesis. Entonces, bueno, aquí vemos el gen SRY, hay una interacción entre múltiples genes para que ya termine culminando en el testículo. La diferenciación de la gónada indiferenciada o primitiva hacia el ovario, ok, aquí con la sola ausencia del gen SRY ya se va a promover que se diferencie la gónada primitiva hacia el ovario. Antes se pensaba que este era un proceso completamente pasivo, es decir, la sola ausencia del gen SRY ya hacía que se diferenciara la gónada hacia el ovario. Sin embargo, actualmente, aunque eso es cierto, okay, que la ausencia de ciertos genes como el gen SRY promueve ya que se produzca el ovario, sí que es cierto que también hay genes que participan activamente a que se forme el ovario de una manera funcional. Y vaya, en la formación del ovario, vaya, entre que la gónada indiferenciada se convierte al ovario, ok, pues también van a ocurrir, ok, la formación de los folículos, etcétera. ¿Cómo se puede visualizar aquí en la imagen? Entonces, aquí tenemos una situación muy importante, muy importante, y eso tiene que quedar bastante claro. Lo que determina la formación de la gónada, ¿ok? Ya sea testículo o ovario, es la cuestión cromosómica y de genética, ¿ok? Vaya, la cuestión de los cromosomas y los genes. Entonces, para que se formen los testículos, la gónada, vaya, que es la gónada masculina que tenemos que tener, pues un cromosoma y que esté el gen SRY, que es sumamente importante, ¿ok? Es decir, para que se produzca el testículo se requiere una cuestión activa, ¿ok? Podemos decirlo así. Para que se tenga para que la gónada indiferenciada o primitiva se forme o se desarrolle en ovario, ¿ok? Se requiere la combinación cromosómica XXY, los genes, ¿ok? Para que se desarrolle. Ahora, aquí es muy importante que la ausencia del gen SRY, pues, suele ser suficiente para que se desarrolle la gónada primitiva, se desarrolle en ovario, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede muy claro con esto? Vaya, la gónada, testículo y ovario se forman por la combinación de genes y cromosomas. No está determinado por una cuestión hormonal. Es decir, no es como que una hormona hace que se forme el testículo o que una hormona haga que se formen los ovarios. No, esto es algo completamente genético, ¿ok? Entonces, insisto, la gonada masculina y femenina va a ser determinada y se va a diferenciar por el, la combinación cromosómica y los genes. Entonces, bueno, como ya comentábamos, ¿ok? Ya platicamos la cuestión del sexo genético, ¿ok? Y bueno, comenzamos a platicar ya del sexo gonal, que ya platicamos qué es lo que va a determinar que se forme el testículo o el ovario. Entonces, bueno, la gonada primitiva, ok, va a tener su diferenciación a testículo ovario, ok. Ahora, ya que está formada la gonada, ok, el sexo gonadal está determinado si es gonada testículo, gonada ovario, ok. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya que está la gonada, esta va a tener un papel protagónico para la diferenciación sexual, ok, del resto del organismo. Entonces, en el caso del testículo, ok, ya se formó el testículo, que ya platicamos que el testículo va a desarrollarse por una cuestión completamente de los cromosomas y los genes. Y bueno, el testículo va a tener las células de Sertoli, Leydig, y bueno, va a tener también las células germinales, vaya, lo que es la cuestión de los espermatozoides. Ok, las células de Leydig y Sertoli son sumamente importantes para la diferenciación sexual, ya que las células de Leydig van a producir testosterona y la testosterona, que es un andrógeno, va a ser clave y súper importante para que los conductos de Wolf, ¿ok? La testosterona va a ser clave para que los conductos de Wolf o mesonéfricos, ¿ok? Se sigan diferenciando hacia lo que es el aparato reproductor masculino interno, es decir, para que maduren, ¿ok? En esta cuestión de la testosterona también va a participar la cuestión de la dihidrotestosterona, ¿ok? Que esta también es un andrógeno muy potente que va a promover la diferenciación sexual masculina.
Por otra parte, las células de Sertoli producen una hormona que se le conoce como hormona inhibidora de estructuras mullerianas o la hormona antimulleriana. Y esta hormona antimulleriana lo que hace es que los conductos de Müller o paramesonéfricos degeneren, tengan una regresión, ya que los conductos de Müller, ¿okay?, van a dar la formación del aparato reproductor interno femenino. Entonces, como podemos visualizar aquí, para que el feto masculino se desarrolle, se requiere de forma activa de muchos compuestos, se requiere que haya andrógenos, que haya testosterona, que haya dihidrotestosterona, se requiere de hormona antimulleriana, etcétera. Entonces se requiere de pues, una cuestión activa para que el feto masculino se diferencie y desarrolle de una forma correcta. ¿Ok? Entonces toda esta combinación de hormonas nos va a llevar al desarrollo de un fenotipo masculino normal. En cambio, la cuestión del desarrollo del fenotipo femenino o que un feto femenino se desarrolle de forma normal no requiere de tantas hormonas. De hecho, se suele mencionar en muchas literaturas que el feto femenino se produce por default o por defecto. ¿A qué se refiere que es por defecto o por default? Se refiere a que de forma automática, podemos llamarlo así, el feto, si no se le agregan factores como lo que son andrógenos, hormona antimulleriana, etcétera, en automático va a producirse un feto femenino. O sea, el feto femenino no requiere de hormonas, etcétera, para que el ovario para que el ovario termine haciendo que madure el resto del organismo a una cuestión femenina. ¿Ok? Entonces aquí lo podemos visualizar, vaya, se forma los ovarios, están los folículos, ¿y qué es lo que va a pasar? Bueno, como no hay células de Sertoli, no hay hormona antimulleriana, como no hay células de Leydig, no hay testosterona. Entonces, ¿qué va a suceder? La ausencia de hormona antimulleriana va a promover que los conductos de Müller o paramesonéfricos sigan madurando, y la ausencia de testosterona hace que los conductos de Wolff degeneren. Entonces esto va a conllevar al desarrollo de un fenotipo femenino normal. ¿Ok? E igualmente la ausencia de testosterona y dihidrotestosterona va a hacer que los genitales externos se desarrollen completamente femeninos. Entonces, esto se entiende la idea, se menciona que el feto femenino o que se desarrolle un feto femenino es por default o por defecto en el sentido de que no requiere que se le agreguen factores. Si no se le agrega nada, en automático el feto va a convertirse en un feto femenino, ¿ok? Por la sola ausencia de estas hormonas que ya comentamos. Ahora, ¿qué funciones cumplen las gónadas? Bueno, las gónadas tienen la cuestión de la gametogénesis, que esto tiene que ver con la reproducción, vaya, que se produzcan las células sexuales, y la esteroidogénesis sexual, es decir, que produzcan hormonas sexuales, ¿ok? En el caso de los testículos, pues que produzcan testosterona; en el caso de los ovarios, pues que produzcan estrógenos y progesterona en su momento. Entonces, ya, vaya, aquí yéndonos por escalas, ok, ya tenemos el sexo. Entonces, muy bien, ya tenemos el sexo gonadal y esto va a determinar el sexo fenotípico. Entonces, muy bien, vamos aquí a recapitular. Tenemos la combinación cromosómica, que a su vez da la combinación genética para la diferenciación sexual. Ok, entonces tenemos XX para sexo femenino, XY para sexo masculino. Esta fórmula cromosómica y de genes, ok, nos va a dar que se diferencie la gónada. Ok, la gónada se va a diferenciar solamente por esa cuestión genética y cromosómica, no requiere de hormonas. Entonces la combinación XX va a hacer que la gónada primitiva se diferencie a ovarios, y la combinación cromosómica y genética XY va a hacer que la gónada primitiva se diferencie a testículo. Ok, ya que están los testículos que van a ser los testículos por las células de Sertoli y de Leydig van a producir de forma activa hormonas como lo que son andrógenos, hormona antimulleriana, y esto va a hacer que los genitales primitivos se diferencien hacia los masculinos, ¿ok? Que esto ya nos lleva a lo que es el sexo fenotípico o genital, que es lo que estamos visualizando. Vaya, ya está, ya no solamente está la cuestión de la gónada, sino que ya están los genitales diferenciados, ¿ok? Genitales externos e internos. Por otra parte, cuando se forma el ovario, pues el ovario no va a producir hormona antimulleriana, ni tampoco va a producir andrógenos de una forma importante. Por lo tanto, esto que va a promover la ausencia de andrógenos y de hormona antimulleriana, o bueno, la muy baja cantidad de andrógenos, va a hacer que se desarrolle los genitales primitivos hacia lo que es los genitales femeninos internos y externos, ¿ok? Como lo podemos visualizar aquí. Entonces vamos como cadenita, vaya desde lo que es lo genético, cromosómico, a la gónada, y la gónada produce hormonas que va a hacer que se diferencie ya lo externo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vemos
cómo es que están los genitales externos primitivos, ¿ok? Y vemos que según la fórmula cromosómica, las hormonas que se estén produciendo, pues bueno, se va a diferenciar los genitales primitivos a lo que sería el pene y el escroto en el caso del varón, y en el caso de un feto femenino, lo que son los labios mayores, menores, ¿ok? El clítoris, etcétera, que es por la ausencia de andrógenos o la muy baja cantidad de andrógenos. Aquí lo podemos visualizar. Vemos, ¿ok? Que en el caso del varón, pues es muy importante lo que es es muy importante o relevante la cuestión de los conductos mesonéfricos, que son los de Wolf, ¿ok? Que van a dar el aparato reproductor interno masculino, todo lo que está en color rosita, ¿ok? La cuestión del conducto paramesonéfrico, que son los de Müller, pues estos degeneran, porque pues estos dan el aparato reproductor interno femenino, ¿ok? Y en la cuestión del sexo femenino vemos que aquí lo que es los conductos paramesonéfricos, que son los de Müller, sí que tienen un papel muy importante en el desarrollo. Vemos que van a dar la formación del útero, las trompas de falopio, el tercio interno de la vagina, ¿ok? Vemos que los conductos mesonéfricos o de Wolf, estos pues, vaya, son poco relevantes, degeneran porque pues estos son importantes para la generación del aparato reproductor interno masculino. Y bueno, aquí está integrado todo lo que hemos platicado hasta el momento, ¿ok? De la cuestión de los cromosomas, los genes, las hormonas a las que se exponen, etcétera. Aquí en esta imagen vemos cómo es que a través de las semanas de gestación se va dando la diferenciación sexual y la generación de células, tejido sexualmente diferente. Entonces, bueno, vemos aquí, por ejemplo, cómo se desarrollan lo que son las gónadas, ¿ok? Que es aproximadamente entre la semana 4 de gestación, igual que los de Wolf, los de Müller, ¿ok? Es un poco más adelante, en la semana 6, ¿ok? Vemos que en la semana, para la semana 12, ¿ok? Ya están diferenciados de forma importante los genitales externos, de ahí que típicamente se diga que a partir de las 12 semanas o el cuarto mes ya se puede ir mencionando el sexo del bebé, etcétera. Entonces aquí está en resumen, ¿ok? Cómo es que se lleva a cabo la diferenciación sexual. Entonces está el complejo cromosómico y genético, que esto va a dar a la gónada, y la gónada produciendo hormonas va a dar la diferenciación sexual, digámoslo ya física, vaya, que es cuestión tanto interna como externa, ¿ok? Tenemos el sexo hipotalámico hipoficiario, y esto que tiene que ver, bueno, en el caso de la mujer, ok, este se comporta de una forma cíclica, que es el famoso ciclo menstrual. En cambio, en los hombres, aunque también puede tener una cuestión cíclica, es mucho menos marcada. El sexo cerebral o sexo de comportamiento, bueno, resulta y resalta de una cuestión muy importante que las hormonas a las que se expone el cerebro durante el periodo intrauterino va a determinar una diferenciación en la forma en cómo el cerebro va a comportarse y va a desarrollarse en la cuestión sexual. Cuando el cerebro se expone en el periodo fetal de forma importante a andrógenos como la testosterona, ¿okay? Va a generar que haya una masculinización del cerebro. En cambio, la baja de andrógenos o que haya una expresión muy baja de andrógenos conlleva una feminización del cerebro y bueno, eso conlleva comportamientos, actitudes, intereses diferentes. El sexo social o género, bueno, esto es algo completamente de la cuestión social, completamente, podemos decir, psicológica, que bueno, ¿qué es el género? Bueno, son los roles sexuales que se le asigna por sociedad a cada sexo, es decir, bueno, que los hombres deben de tener ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertos intereses, que las mujeres deben tener cierto tipo de comportamiento y demás. Obviamente esa cuestión del género pues varía de cultura a cultura, de qué es lo que de qué es lo que se espera socialmente de un hombre, una mujer, etcétera. Esto sí no tiene una cuestión biológica. Bueno, aquí tenemos este esquema que nos muestra la esteroidogénesis, ¿ok? Sexual, que en parte es similar a la de la glándula suprarrenal, ¿ok? Pero vemos que aquí culmina con la cuestión de la testosterona, que esto se lleva a cabo en el testículo, ¿ok? La testosterona puede convertirse a dihidrotestosterona, ¿ok? Vemos aquí también está la cuestión de los estrógenos, que los estrógenos no es una sola hormona, sino es un grupo de hormonas, como lo que está la estrona, el estradiol, ¿ok? Y aunque aquí en la imagen no se menciona, también está el, el estriol, ¿ok?
Este es el estradiol, está la estrona y el estriol. Ahora, ¿cómo es la liberación de hormonas sexuales en el hombre y la mujer a lo largo de la vida? Bueno, aquí estamos viendo la testosterona, es decir, estamos hablando de un masculino, ¿ok? Y vemos que ocurre la fecundación y vemos que durante el periodo fetal la testosterona está bastante alta. ¿Por qué? Está bastante alta, ¿por qué? Porque la testosterona va a ser necesaria para que haya una diferenciación sexual, es decir, para que el feto masculino se virilice, se masculinice, ¿ok? Luego, posteriormente ocurre el nacimiento, tenemos un ligero pico de testosterona, ¿ok? Para el resto de la infancia mantenerse baja la testosterona hasta que ocurre qué cosa, llegamos a la pubertad. La pubertad, ¿ok? Inicia por pulsos secretorios de GnRH. Esto es lo que da inicio a la adolescencia. Entonces, bueno, empiezan los picos secretorios de GnRH, esto aumenta las gonadotrofinas, LH y FSH, y eso hace que aumente la testosterona. ¿Okay? Entonces, durante la pubertad se aumenta la testosterona de forma importante y esa se mantiene elevada durante la etapa adulta, ¿ok? Hasta que se llega a la senectud o la vejez, donde empieza ya a disminuir la secreción de testosterona porque disminuye la función testicular. Entonces, punto muy importante de aquí, recordemos, la pubertad o adolescencia da inicio por pulsos secretos de GnRH. En las mujeres tenemos una situación un poco similar, ¿ok? Vaya, aquí están los estrógenos, ¿ok? En el plano vertical, en el plano horizontal está el tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí qué es lo que quiero que se visualice. Bueno, los ovarios como tal en el periodo fetal no producen estrógenos, porque en el periodo fetal los ovarios no producen estrógenos y en la infancia tampoco. ¿Cuándo es cuando se va a iniciar la producción de estrógenos por parte de los ovarios? Bueno, igualmente la adolescencia en la mujer se inicia por pulsos secretorios de GnRH. Entonces, cuando inician los pulsos secretorios de GnRH, ¿ok? Va a conllevar a que los ovarios se activen y empiecen a producir y liberar estrógenos. Ahora, una cuestión muy importante que se visualiza es que la secreción de estrógenos tiene una cuestión cíclica, que es el famoso ciclo menstrual, que es lo que vemos aquí. Y esto va a mantenerse desde la que inicia la pubertad hasta todo el periodo fértil de la vida de la mujer. Posteriormente, cuando la mujer llega a la menopausia es que se acaban los folículos y cuando se terminan los folículos, entonces ya no hay liberación de óvulos y se termina esta cuestión cíclica y vemos que los estrógenos disminuyen de forma importante en la menopausia. ¿Ok? Entonces recordemos aquí puntos muy importantes. ¿Qué es lo que da inicio a la pubertad o a la adolescencia en la mujer? Los pulsos secretorios de GnRH. ¿Ok? Y como es una cuestión cíclica, ¿cómo funciona? Vemos que sube y baja por la cuestión de los ciclos menstruales, ¿ok? Esta oscilación va a desaparecer cuando llega la menopausia, que es cuando desaparecen los folículos, ¿ok? Aquí vemos esta imagen que nos habla de las gonadotrofinas, que las gonadotrofinas es la LH y la FSH, y vemos que en el periodo fetal pueden estar levemente aumentadas, posteriormente en la infancia disminuyen, viendo una mayor secreción de FSH que de LH. Luego llegamos a la pubertad, donde aumentan, ¿ok? Y en el periodo reproductivo vemos que, ¿ok? Hay pulsos de FSH-LH, que aquí no está marcado, la FSH también tiene ligeros picos, ¿ok? Y se va a tener una mayor secreción de LH que de FSH, ¿ok? Posteriormente en la vejez, aquí se vuelve como la infancia, va a ser mayor la FSH que la LH, y como aquí hay una atrofia de las gónadas ya no funcionan tanto, pues aumenta la FSH y la LH con la intención de compensar. Se ve que es mucho mayor la secreción en la mujer porque la mujer sí que tiene una depresión completa de los folículos, en cambio los hombres es más paulatino la pérdida de la función del testículo o de la gónada. Entonces aquí vemos cómo es la secreción pulsátil, que es lo que ya comentamos, ¿ok? Vemos lo que ocurre en el feto, ¿ok? En el periodo de la lactancia, ¿ok? Vemos que hay una secreción importante de las gonadotrofinas, en la infancia esto completamente se aplana. Posteriormente llegamos a la pubertad, donde va a aparecer una secreción pulsátil, sobre todo va a ser muy marcada de la cuestión de la LH, y esto va a mantenerse el resto de la vida, y después de los 50 años, ya que llega la senectud, la vejez, etcétera, vemos que se pierde ese patrón pulsátil, ¿ok? Y además aumenta mucho la FSH y la LH con la intención de compensar la pérdida de la función gonadal. La adrenarquia, bueno, ¿la adrenarquia a qué se refiere? La adrenarquia se refiere a cuando la glándula suprarrenal libera andrógenos suprarrenales. ¿Y por qué es importante comentarlo? Bueno, eso es importante comentarlo porque
La adrenarquia, es decir, la liberación de andrógenos suprarrenales, ¿ok? Antecede a la gonadarquia, es decir, antes de que empiece a haber una función gonadal en ambos sexos, tanto en el varón como en la fémina, ¿ok? La glándula suprarrenal empieza a liberar andrógenos suprarrenales. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, esto va a producir que en ambos sexos inicie la aparición de vello púbico, axilar, cambio del olor corporal, ¿ok? Por los andrógenos suprarrenales. En el caso de los varones, esto luego va a ser potenciado por la gonadarquia, que se empieza a liberar testosterona, y la testosterona va a seguir continuando o va a potenciar la virilización. En cambio, en la mujer, esas cuestiones viriles que están siendo producidas por los andrógenos suprarrenales, pues van a mantenerse por los andrógenos suprarrenales, ya que la mujer pues no va a tener de forma importante una gran liberación de testosterona. Y bueno, se dice que los andrógenos suprarrenales son hormonas de la juventud, ya que su mayor secreción se ve durante la juventud y van disminuyendo conforme se envejece. Ahora, vemos aquí cómo ocurre la maduración sexual, ¿ok? Y bueno, aquí en la mujer, ¿cómo sucede? Bueno, muy importante. Primero es la telarquia, que es el desarrollo de la glándula mamaria, seguido por la pubarquia y después la menarquia. Entonces, aquí lo podemos visualizar en este gráfico. Vemos que lo que primero aparece como inicio de la maduración sexual en la mujer es el desarrollo de la glándula mamaria, ¿ok? La telarquia. Luego es la pubarquia, que es la aparición de vello púbico, y después aparece la menarquia, ¿ok? Y posteriormente de estos está el brote de crecimiento, vaya, que es el, el famoso estirón de la adolescencia, ¿ok? Aquí se ve con la escala de Tanner, ¿ok? Los estadios, ¿ok? De maduración sexual. En los hombres, ¿ok? Lo que vamos a visualizar, lo que vamos a visualizar primero es que hay un crecimiento testicular, ¿ok? Es lo primero que se visualiza, para que posteriormente haya la pubarquia, que es el crecimiento del vello púbico, y luego posteriormente se acompaña de un crecimiento del pene y del el famoso estirón de la adolescencia, ¿ok? Entonces, bueno, vemos que la secreción de hormonas sexuales es diferente en cada uno de los sexos. Esto lo vamos a platicar en cada una de las clases de hormonas sexuales específicas de cada sexo, ¿ok? Pero, por ejemplo, aquí vemos que en la vejez, ok, la testosterona va disminuyendo, pero disminuye de forma paulatina. ¿Por qué? Porque el testículo va dejando de funcionar de forma paulatina. En cambio, en la mujer hay un cese súbito de la función ovárica cuando se llega a cierta edad porque desaparecen los folículos y vemos que hay una caída muy importante, ok, de los estrógenos, ok. Y bueno, esta cuestión de la senectud es lo que se le conoce como la menopausia, que es el cese de los folículos, ¿ok? Que no es la secreción de estrógenos en ovario. Y en el caso que la testosterona va disminuyendo con la edad, ¿ok? Cuando llega a cierta edad, pues esto es la andropausia, ¿ok? Que la andropausia al final del día nunca va a ser tan marcada como la menopausia, porque al final del día la andropausia es, si hay testosterona, pero se va liberando menos paulatinamente. En cambio, la menopausia es un cese súbito de los estrógenos, ¿ok? Aquí sí disminuye de forma importante los estrógenos en la mujer. Con esto terminamos este tema, espero esto haya sido de tu agrado y sirva muchísimo para tu estudio, te deseo muchísimo éxito.